Imagine por un instante que se encuentra frente a la escotilla de una nave espacial. El aire reciclado tiene un ligero sabor metálico y el silencio absoluto del vacío lo rodea. Detrás de usted, a millones de kilómetros, un pequeño punto azul pálido brilla con una fragilidad desgarradora. Es el único lugar en el vasto universo donde el agua corre libre, el oxígeno es gratuito, y cada ser humano que ha existido alguna vez vivió y murió. Delante de usted, un desierto carmesí, gélido y letal, lo espera. Pero hay un detalle que la propaganda de las agencias espaciales y las fantasías de Silicon Valley suelen omitir en sus presentaciones cinematográficas. El boleto que lleva en la mano no tiene fecha de regreso. No es un descuido logístico ni una elección heroica de última hora. Es una sentencia dictada por las leyes inquebrantables de la física, la biología y la economía. Usted no va a Marte como un explorador que clava una bandera y regresa para un desfile triunfal en Nueva York. Usted va a Marte para morir allí, ya sea en 5 décadas o en 5 minutos, porque el camino de vuelta a casa es una puerta que la ciencia, por ahora, no sabe cómo abrir. Durante décadas, la ciencia ficción nos ha alimentado con la idea de que saltar entre planetas es una extensión lógica de los vuelos transatlánticos. Películas y novelas nos muestran naves elegantes despegando de la superficie marciana con la misma facilidad con la que un avión comercial despega de una pista en Heathrow. Sin embargo, la realidad de la ingeniería aeroespacial es mucho más cruel. Hoy vivimos una era de entusiasmo renovado, impulsada por visiones audaces de colonización multiplanetaria y promesas de ciudades bajo cúpulas de cristal. Pero este entusiasmo choca de frente con una tesis sombría. Los primeros humanos que pisen el polvo de Marte serán, por necesidad absoluta, colonos permanentes. No habrá un Apolo 11 marciano. No habrá un módulo de ascenso esperando para devolver a los héroes a la órbita y luego a la seguridad de la Tierra. La infraestructura necesaria para esa hazaña no existe, y llevarla con nosotros es una imposibilidad matemática. Para entender por qué el retorno es una quimera, debemos observar primero lo que se requiere para salir de la Tierra. Cabo Cañaveral o el cosmódromo de Baikonur no son solo plataformas de concreto, son ecosistemas industriales masivos. Para lanzar un cohete, se necesitan miles de ingenieros especializados, kilómetros de tuberías de combustible criogénico, torres de servicio de 100 metros de altura, radares de seguimiento y una red logística que abarca continentes. Marte, en cambio, es un desierto estéril, azotado por radiación y tormentas de polvo que pueden cubrir el planeta entero durante meses. No hay una torre de lanzamiento esperando en Marte. No hay un equipo de tierra para realizar el mantenimiento de motores que han sufrido el desgaste de un viaje de 6 meses por el vacío profundo. La idea de que un pequeño grupo de astronautas, fatigados y con los huesos debilitados, pueda erigir una infraestructura de lanzamiento capaz de vencer la gravedad de un planeta, incluso una que es el 38% de la Tierra, es, desde el punto de vista técnico, casi absurda. Cada gramo de esa infraestructura debería ser transportado desde la Tierra, lo que nos lleva al primer gran muro infranqueable, el peso. Aquí es donde entra en juego la implacable ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Es la tiranía más absoluta de la astronáutica. Para mover una masa en el espacio se necesita combustible, pero ese combustible tiene masa, por lo que se necesita aún más combustible para mover el combustible inicial. En la Tierra, gastamos el 90% de la masa de un cohete solo para poner una pequeña cápsula en órbita. Si quisiéramos llevar desde aquí todo el combustible necesario para que una nave aterrice en Marte y luego vuelva a despegar para regresar a la Tierra, el tamaño del cohete inicial sería tan colosal que superaría cualquier capacidad de construcción humana actual. Sería como intentar construir un transatlántico que debe llevar en sus bodegas suficiente carbón para dar 10 vueltas al mundo sin detenerse. El barco sería tan pesado
que se hundiría antes de zarpar. La solución teórica que proponen mentes como Elon Musk es la utilización de recursos in situ, ISRU. La idea suena elegante sobre el papel. Los astronautas llegarán a Marte y, en lugar de llevar el combustible de vuelta, lo fabricarán allí. Usarán energía solar o nuclear para extraer hielo del subsuelo. Separarán el hidrógeno y el oxígeno y capturarán el dióxido de carbono de la delgada atmósfera marciana para producir metano líquido. Es una receta química lógica, pero su ejecución es una pesadilla de ingeniería. Exige que los primeros exploradores, nada más aterrizar en un entorno donde cualquier error significa la muerte por asfixia o congelación, se conviertan de inmediato en operarios de una planta química industrial compleja y automatizada que nunca ha sido probada a escala fuera de un laboratorio terrestre. Si una sola válvula se congela por el polvo marciano, si un panel solar se cubre de sedimento y la energía cae, el billete de vuelta se desvanece. En el espacio, la redundancia es vida, y depender de una fábrica que aún no existe para poder volver a casa es una apuesta que ninguna agencia espacial gubernamental se atrevería a realizar con vidas humanas. Pero supongamos por un momento que la física y la ingeniería se alinean de forma milagrosa. Supongamos que el combustible se fabrica y el cohete funciona. Aún así, hay un obstáculo mucho más íntimo y difícil de reparar: el cuerpo humano. No fuimos diseñados para Marte. Durante el viaje de ida, que dura entre 6 y 9 meses, los astronautas vivirán en microgravidad. A pesar de los ejercicios intensos, sus huesos perderán densidad a un ritmo alarmante, sus músculos se atrofiarán y sus globos oculares cambiarán de forma debido a la redistribución de los fluidos corporales, afectando permanentemente su visión. Al llegar a Marte, se encontrarán con una gravedad que es apenas un tercio de la terrestre. Sus cuerpos se adaptarán a esa nueva normalidad. Sus corazones, al no tener que bombear sangre contra la fuerte gravedad de la Tierra, se encogerán y se volverán menos eficientes. Después de pasar 2 o 3 años viviendo en la baja gravedad marciana, el sistema músculo-esquelético de un colono se habrá remodelado por completo. Para esos hombres y mujeres, intentar regresar a la Tierra no sería un retorno al hogar, sino una entrada en una cámara de tortura. La fuerza de gravedad de nuestro planeta, que nosotros ni siquiera sentimos, sería para ellos una presión aplastante, capaz de fracturar huesos debilitados y colapsar sistemas cardiovasculares que ya no saben cómo luchar contra un G de presión. Biológicamente, Marte se convierte en una prisión de la que el cuerpo no puede escapar sin riesgo de muerte inmediata al reingresar en la atmósfera terrestre. A esto se suma la danza macabra de la mecánica orbital. La Tierra y Marte no son vecinos estáticos. Son corredores en pistas circulares a diferentes velocidades. Solo se acercan lo suficiente para un viaje viable cada 26 meses. Esta ventana de lanzamiento es una ley dictada por el cosmos. Si una emergencia médica ocurre en Marte, si un hábitat se rompe o si los suministros se contaminan, no existe el concepto de misión de rescate. La física prohíbe enviar una nave de auxilio de forma inmediata. Los colonos están solos, separados por un abismo de millones de kilómetros que ninguna tecnología actual puede acortar. Esta realidad transforma la misión de una exploración científica en un ejercicio de supervivencia extrema. Si vas a estar atrapado allí durante años debido a las órbitas planetarias, la inversión necesaria para mantenerte vivo dicta que no eres un visitante, sino un residente. No tiene sentido financiero ni logístico gastar miles de millones de dólares para traer de vuelta a 3 personas cuando ese mismo dinero podría enviar 10 toneladas de suministros adicionales para asegurar que la colonia sobreviva. El paradigma de la exploración espacial está cambiando, aunque el público general aún no lo haya procesado del todo. Estamos abandonando la era Apolo, donde el objetivo era el prestigio político y la recolección de unas cuantas rocas lunares para traerlas a un museo.
Estamos entrando en la era de la fundación. En este nuevo esquema, el costo de retorno es prohibitivo porque es un costo de oportunidad. Cada kilogramo de combustible y equipo destinado a traer a alguien de vuelta es un kilogramo menos de equipo médico, invernaderos o paneles solares que podrían salvar a la comunidad entera. Los pioneros de Marte no serán astronautas en el sentido tradicional. Serán los nuevos ancestros. Irán allí sabiendo que sus ojos nunca volverán a ver un atardecer naranja sobre el mar, ni sentirán la lluvia en la cara, ni respirarán aire que no haya pasado por un filtro mecánico. Este sacrificio no es una tragedia, sino una transformación. Al aceptar que el viaje es solo de ida, la misión deja de ser un acto de turismo científico y se convierte en el mayor salto evolutivo en la historia de nuestra especie. Estos hombres y mujeres dejarán de ser terrícolas en misión extranjera para convertirse, técnica y biológicamente, en los primeros marcianos. Sus tumbas serán los cimientos de una nueva civilización. La decisión de no regresar es, en última instancia, el acto de compromiso más profundo que un ser humano puede hacer por el futuro de su estirpe. El mayor salto de la humanidad no consistirá en poner un pie en otro mundo y volver para contarlo, sino en tener el valor de soltar la mano de la Madre Tierra para siempre, aceptando que el precio de expandir nuestra existencia por las estrellas es renunciar al único hogar que hemos conocido. Marte no será un destino de visita, será el lugar donde la humanidad aprenda, por las malas, a dejar de mirar hacia atrás. Para comprender la magnitud de la imposibilidad de un regreso desde el planeta rojo, primero debemos desviar nuestra mirada de las estrellas y fijarla en un punto muy concreto de la costa de Florida, Cabo Cañaveral. Desde la distancia, una plataforma de lanzamiento parece poco más que una estructura metálica rodeada de concreto. Sin embargo, para un ingeniero aeroespacial, ese lugar es el sistema circulatorio, nervioso y respiratorio de un cohete. No es un simple estacionamiento para naves espaciales. Es una de las máquinas más complejas jamás diseñadas por nuestra especie. Una catedral de la tecnología que requiere el esfuerzo coordinado de decenas de miles de personas para funcionar durante un solo segundo. Cuando imaginamos a los primeros humanos aterrizando en Marte, nuestra mente tiende a simplificar la escena, influenciada por décadas de cine de Hollywood. Vemos una nave descendiendo sobre sus patas de aterrizaje y, tras una misión heroica, la vemos encender sus motores y ascender con elegancia hacia el firmamento. Pero esa imagen es una mentira piadosa que ignora la infraestructura colosal que hace posible que un objeto venza la gravedad de un planeta. En la Tierra, para que un cohete del tamaño del Saturno V o la Starship de SpaceX pueda despegar, se necesita un ecosistema industrial que se extiende por miles de hectáreas. Necesitamos el edificio de ensamblaje de vehículos, BAB, una estructura tan inmensa que tiene su propio clima interno y donde a veces se forman nubes cerca del techo. Necesitamos una red de tuberías criogénicas que transporten toneladas de oxígeno y metano líquido a temperaturas que harían que el acero común se quebrara como el cristal. Necesitamos torres de servicio de 100 metros de altura cargadas de sensores, brazos umbilicales que alimenten a la nave hasta el último milisegundo y una trinchera de llamas, un cañón de concreto reforzado, diseñado específicamente para desviar la energía térmica equivalente a una explosión nuclear controlada y evitar que la onda de choque desintegre el propio cohete en el momento del encendido. Ahora, traslade esa imagen a Marte. Imagine un desierto absoluto, un yermo carmesí donde la temperatura promedio es de 60 grados bajo cero y donde la presión atmosférica es tan baja que su sangre herviría si se quitara el casco. Allí no hay nada. No hay torres de servicio. No hay ingenieros de mantenimiento. No hay sistemas de extinción de incendios. No hay radares de seguimiento.
ni una red eléctrica que soporte el consumo de una ciudad pequeña. Los primeros humanos llegarán a un mundo que no solo es hostil, sino que es logísticamente nulo. La tragedia del retorno comienza con el peso de lo que no podemos llevar. Para construir una plataforma de lanzamiento funcional en Marte que permita un regreso seguro, tendríamos que enviar, pieza por pieza, una réplica de la infraestructura de Cabo Cañaveral. Esto no es una exageración narrativa, es una realidad física. Un cohete que despega desde la superficie de un planeta necesita una base perfectamente nivelada y capaz de soportar miles de toneladas de presión por centímetro cuadrado. Si un cohete intenta despegar desde el suelo marciano irregular, la inestabilidad del terreno o la eyección de rocas a velocidades supersónicas durante el encendido podrían perforar el fuselaje o dañar los motores, convirtiendo la nave en una pira funeraria antes de que se eleve un solo metro. Para evitar esto, necesitaríamos excavadoras, camiones de carga, mezcladoras de concreto, capaces de operar en el vacío, y una fundición de acero. El peso total de esta maquinaria de construcción superaría con creces la capacidad de carga de cualquier flota de naves que podamos construir en los próximos 100 años. Estamos hablando de enviar miles de toneladas de equipo pesado a través de un abismo de 225 millones de kilómetros solo para construir una pista de salida. Pensemos por un momento en el mantenimiento. En la Tierra, cada vez que un cohete se prepara para el lanzamiento, un ejército de inspectores revisa cada soldadura, cada sensor y cada válvula. Se utilizan grúas gigantescas para mover componentes que pesan lo mismo que una ballena azul. En Marte, los astronautas, que para entonces estarán físicamente debilitados por meses de viaje en microgravedad y radiación, tendrían que realizar estas tareas ellos mismos, enfundados en trajes espaciales presurizados que limitan su destreza manual y su campo de visión. Imagine intentar apretar un perno de alta precisión o reparar un circuito electrónico delicado mientras usa guantes de boxeo rígidos y lucha contra un viento cargado de polvo electrostático que se adhiere a todo. El polvo marciano no es como la arena de nuestras playas, es un silicato abrasivo, afilado como el vidrio molido, que devora los sellos de goma, bloquea los engranajes y corroe las superficies metálicas. Una nave que permanezca en la superficie marciana, esperando la ventana de regreso durante 2 años, sería bombardeada constantemente por este polvo y por la radiación solar, sin la protección de un campo magnético global. Para cuando llegara el momento de encender los motores, la probabilidad de que un componente crítico haya fallado es casi del 100%. Sin un hangar presurizado y un equipo de técnicos especializados, el mantenimiento es una misión suicida. Además, está el problema de la logística del combustible, que aunque es un tema central de la física de cohetes, aquí debemos analizarlo desde la infraestructura. Para llenar los tanques de una nave de regreso, se necesita una planta química industrial completa. No basta con tener el combustible, hay que mantenerlo en estado criogénico. El metano y el oxígeno líquidos deben almacenarse a temperaturas extremadamente bajas. Si el sistema de refrigeración falla por un solo día debido a una tormenta de arena que cubra los paneles solares, el combustible se expandirá, se convertirá en gas y tendrá que ser purgado para evitar que los tanques exploten. En ese instante, el boleto de vuelta se evapora literalmente en la delgada atmósfera marciana. En la Tierra, si hay un problema con el suministro de combustible, simplemente se retrasa el lanzamiento y se traen más camiones cisterna. En Marte, no hay un plan B. Si pierdes tu propulsor, estás muerto. La escala del desafío es tan vasta que rompe la lógica de la exploración tradicional. Cuando Cristóbal Colón llegó a América o cuando los polinesios cruzaron el Pacífico, podían usar los recursos locales de manera inmediata: madera para reparar barcos, agua dulce de los ríos, animales para cazar. Marte no ofrece nada de eso. Es un planeta que activamente intenta matarte cada segundo.
La idea de que una pequeña tripulación pueda aterrizar, sobrevivir a las penurias diarias de producir su propio oxígeno y agua, y además tener el tiempo, la energía y las herramientas para operar una base de lanzamiento de clase mundial es sencillamente una fantasía romántica. La infraestructura de lanzamiento es un esfuerzo colectivo de una civilización entera, no algo que se pueda improvisar en un garaje espacial en medio de un desierto radiactivo. Incluso si lográramos enviar una plataforma de lanzamiento automatizada antes que los humanos, nos enfrentaríamos al problema de la precisión. Marte es un mundo de geología caótica, un aterrizaje que se desvíe por unos pocos kilómetros, algo muy común en la navegación balística interplanetaria, dejaría a los astronautas varados lejos de su infraestructura de regreso. En un mundo donde caminar 1 kilómetro bajo el sol radiactivo consume una energía vital preciosa, estar a 10 kilómetros de tu nave de ascenso es lo mismo que estar a 1.000.000. La logística necesaria para conectar los puntos de aterrizaje, crear carreteras o rutas de transporte seguras para mover equipos pesados entre el hábitat y la zona de lanzamiento, requeriría una presencia humana previa de décadas. Por lo tanto, debemos aceptar una verdad incómoda que las presentaciones de PowerPoint de las agencias espaciales suelen omitir. La primera misión a Marte no puede ser una misión de ida y vuelta, porque no tenemos la capacidad de exportar un cabo cañaveral al espacio profundo. Cada gramo de peso que enviamos a Marte debe ser seleccionado con una crueldad matemática. ¿Llevamos el equipo de soporte vital necesario para que los astronautas no mueran de hambre el primer año? ¿O llevamos la estructura de acero de 100 toneladas necesaria para el cohete de regreso? La respuesta es obvia. La supervivencia siempre ganará a la logística de retorno. Los primeros exploradores serán como los colonos de la isla de Roanoke o los pioneros del Mayflower, con la diferencia de que el océano que cruzaron ellos tenía peces y aire, mientras que el espacio es un vacío absoluto. Ellos irán allí para construir, no para visitar. Irán para transformar ese suelo estéril en un hogar, porque la infraestructura que dejan atrás en la Tierra es simplemente demasiado pesada para llevarla en la mochila. La ausencia de una torre de lanzamiento en Marte no es solo un detalle técnico, es la frontera física que separa a los exploradores de los colonos. En el momento en que la escotilla se cierre en la Tierra y los motores se enciendan, esos hombres y mujeres deben mirar por la ventana y despedirse, no por un par de años, sino para siempre. La logística ha dictado su sentencia. El planeta rojo no es una parada en el camino, es el final del trayecto. Para volver a casa, primero tendrían que construir una civilización que fuera capaz de enviarlos de regreso, y para cuando eso ocurra, Marte ya será su único hogar real. Para entender por qué el camino de regreso desde Marte es una puerta cerrada con 1000 cerrojos matemáticos, debemos enfrentarnos al dictador más implacable del cosmos, la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Esta no es una simple fórmula de libro de texto, es la ley fundamental que rige cada gramo de materia que intentamos lanzar al espacio, y es, en esencia, una sentencia de muerte para cualquier esperanza de un retorno convencional. La ecuación describe una relación cruel y logarítmica entre la masa de una nave, el combustible que transporta y la velocidad que puede alcanzar. En términos sencillos, nos dice que para mover masa en el espacio se necesita combustible, pero ese combustible también tiene masa, por lo que se necesita aún más combustible para mover el combustible inicial. Este ciclo crea una espiral de peso ascendente que los ingenieros llaman la tiranía de la ecuación del cohete. Imagina que quieres cruzar un desierto inmenso y letal en un camión. El desierto es tan grande que no hay gasolineras en el camino. Para llegar al otro lado y volver, decides llenar la parte trasera del camión con barriles de gasolina. Pero aquí empieza el problema. Ahora el camión es mucho más pesado debido a esos barriles, por lo que consume más gasolina por cada kilómetro recorrido. Para compensar ese consumo extra, decides añadir más barriles de gasolina,
Pero eso hace que el camión sea aún más pesado, requiriendo un motor más grande, que a su vez consume más combustible. Pronto, te das cuenta de que para hacer el viaje de ida y vuelta, el camión tendría que ser del tamaño de un rascacielos, compuesto en un 95% por combustible y solo un 5% por carga útil, incluyendo al conductor y su comida. En la Tierra, para poner un cohete en órbita, ya operamos en el límite de lo que la física permite. El cohete Saturno V, que llevó al hombre a la Luna, era una torre de 110 metros de altura que pesaba casi 3.000 toneladas al despegar. De toda esa masa colosal, solo una pequeña cápsula del tamaño de un automóvil regresó a la Tierra. La Luna está a 3 días de distancia. Marte está a 6 o 9 meses. La diferencia de escala no es solo aritmética, es un abismo logístico que hace que la idea de llevar desde la Tierra el combustible necesario para el regreso sea una imposibilidad técnica absoluta. Si intentáramos lanzar una misión desde la Tierra que llevara consigo todo el propulsor necesario para aterrizar en Marte y luego volver a despegar hacia nuestro hogar, el cohete inicial tendría que ser tan masivo que ninguna plataforma de lanzamiento en el mundo podría sostenerlo. Ni siquiera la Starship, el cohete más potente jamás concebido, podría realizar esa hazaña en un solo viaje. Requeriría docenas, quizás cientos de lanzamientos previos solo para reabastecer una nave en órbita terrestre antes de que ésta partiera. El costo y el riesgo de fallo en cada uno de esos acoplamientos espaciales crecen exponencialmente. Por lo tanto, la ciencia espacial ha llegado a una conclusión inevitable. Si queremos volver de Marte, no podemos llevar el combustible con nosotros. Tenemos que fabricarlo allí. Aquí es donde entramos en el terreno de lo que los científicos llaman utilización de recursos in situ, o ISRU. Es una propuesta que suena a alquimia moderna y que se ha convertido en la piedra angular de todos los planes de colonización marciana. La idea es sencilla en teoría. Marte tiene una atmósfera compuesta en un 95% por dióxido de carbono, CO2, y sabemos que hay grandes depósitos de hielo de agua, H2O, bajo su superficie. Mediante un proceso químico conocido como la reacción de Sabatier, descubierto por el químico francés Paul Sabatier a principios del siglo XX, podríamos combinar ese hidrógeno del agua con el carbono de la atmósfera para crear metano líquido, CH4, y oxígeno, O2, los dos componentes esenciales del combustible de cohetes moderno. Pero aquí es donde la narrativa romántica de la ciencia ficción choca frontalmente con la brutal realidad de la ingeniería industrial. Para que este plan funcione, los primeros humanos en Marte no solo deben ser exploradores, geólogos y pilotos, deben ser operadores de una planta química industrial de alta complejidad en el entorno más hostil imaginable. No estamos hablando de un pequeño dispositivo de laboratorio, sino de una refinería automatizada que debe funcionar sin errores durante años antes de que el primer humano siquiera piense en el despegue de regreso. Para producir el combustible necesario para que una nave de ascenso vuelva a la órbita, se necesitan toneladas de hidrógeno. Si decidimos llevar ese hidrógeno desde la Tierra, nos enfrentamos de nuevo al problema del peso. Si decidimos extraerlo del hielo marciano, nos enfrentamos al problema de la minería. Imagina a un astronauta, agotado por la radiación y la baja gravedad, operando una excavadora robótica para perforar el permafrost marciano. El hielo en Marte no es como el hielo de un congelador doméstico, es una mezcla de roca, arena y silicatos congelados a temperaturas criogénicas, tan duro como el granito. Las máquinas mineras en la Tierra fallan constantemente debido al desgaste. En Marte, un rodamiento roto o una manguera hidráulica que se agrieta por el frío extremo es una sentencia de muerte para la producción de combustible. Y supongamos que logramos extraer el agua. Luego debemos pasarla por un proceso de electrólisis para separar el hidrógeno y después llevar ese hidrógeno a un reactor de Sabatier.
Todo este sistema requiere una cantidad masiva de energía eléctrica. Las estimaciones sugieren que se necesitaría un pequeño reactor nuclear o campos de paneles solares del tamaño de varios estadios de fútbol, que tendrían que mantenerse limpios de la omnipresente y pegajosa arena marciana. El riesgo operativo es inimaginable. En la industria química terrestre, las plantas de metano son instalaciones peligrosas, supervisadas por cientos de técnicos y protegidas por sistemas de seguridad redundantes. En Marte, estaríamos pidiendo a una tripulación de media docena de personas que mantengan una planta similar mientras viven dentro de ella. Si una sola válvula se bloquea debido al polvo fino de Marte, que tiene la consistencia de la harina y se filtra por cada grieta, la producción se detiene. Si el almacenamiento criogénico falla y el metano comienza a calentarse, la presión hará estallar los tanques. No hay margen de error. No hay un equipo de bomberos o de respuesta a emergencias a quien llamar. Cada día que los astronautas pasen fabricando combustible es un día en el que están a un solo fallo mecánico de quedar varados para siempre. Esta dependencia absoluta de una infraestructura química que aún no hemos probado en condiciones reales crea un punto de no retorno psicológico y técnico. Las agencias espaciales saben que confiar la vida de sus mejores astronautas a una fábrica de combustible experimental en otro planeta es una apuesta con probabilidades de éxito aterradoras. Por eso, la transición hacia la idea del viaje solo de ida es tan lógica desde el punto de vista de la ingeniería. Si eliminas la necesidad de volver, eliminas la necesidad de fabricar toneladas de metano líquido en la superficie. Si eliminas esa necesidad, la misión se vuelve infinitamente más sencilla, barata y, paradójicamente, segura para la supervivencia a corto plazo. Puedes usar todo ese espacio y peso sobrante en la nave para llevar más comida, más medicinas, mejores hábitats y sistemas de soporte vital más robustos. La tiranía de la ecuación del cohete dicta que, para Marte, el retorno es un lujo que la física no nos permite pagar, al menos no en las primeras etapas. Al intentar forzar un regreso, debilitamos la capacidad de supervivencia de la colonia en la superficie. Es una paradoja cruel. El esfuerzo por mantener abierta la puerta de vuelta a casa podría ser precisamente lo que mate a los primeros exploradores, al privarlos de los recursos necesarios para quedarse y sobrevivir. En el momento en que aceptamos que no habrá un despegue desde Marte, la ingeniería se libera de sus cadenas más pesadas. La nave de aterrizaje ya no tiene que ser un cohete de 2 etapas capaz de luchar contra la gravedad marciana. Puede ser un hogar permanente, una base sólida. Este es el frío cálculo que se realiza en las salas de planificación de las misiones espaciales. El metano y el oxígeno se convierten en los símbolos de una libertad que Marte nos niega. La logística nos dice que llevar el combustible es imposible y fabricarlo es una hazaña de Sísifo. Por lo tanto, el combustible más valioso en Marte no será el que llene los tanques de un cohete de regreso, sino el que mantenga calientes los hábitats y purifique el aire para que los colonos puedan vivir un día más. El sueño de ver una nave ascender desde las llanuras de Chryse Planitia hacia la Tierra se desvanece ante la realidad de una planta química congelada y silenciosa. La física no tiene sentimientos, y sus leyes dicen que Marte es un destino de llegada, no de tránsito. Los primeros humanos que miren el cielo nocturno marciano y busquen el punto azul de la Tierra, lo harán sabiendo que no hay suficiente energía en todo el planeta para devolver sus cuerpos al suelo que los vio nacer. Se han convertido en prisioneros de una ecuación matemática escrita por un maestro ruso hace más de un siglo. Una ecuación que dice, con una claridad gélida, que la Tierra es un regalo que solo se recibe una vez. Hasta ahora, hemos hablado de motores, de infraestructuras colosales y de la tiranía de las ecuaciones matemáticas. Pero existe un obstáculo mucho más íntimo, más silencioso y, en última instancia, más implacable que cualquier problema de ingeniería: el propio cuerpo humano.
Fuimos diseñados por 4.000 millones de años de evolución para prosperar en un entorno muy específico, una esfera de roca con una gravedad de exactamente 9.8 metros por segundo al cuadrado, protegida por un campo magnético robusto y una atmósfera densa. Nuestro esqueleto, nuestro sistema cardiovascular, nuestra visión e incluso nuestro ADN son piezas de relojería biológica ajustadas con una precisión aterradora a las condiciones de la Tierra. En el momento en que un astronauta abandona la órbita terrestre, ese reloj empieza a desincronizarse. Para cuando los primeros humanos pisen Marte, sus cuerpos habrán iniciado una transformación irreversible que los convertirá, a nivel celular, en extraños para su propio planeta de origen. El retorno no es solo un desafío logístico, es una imposibilidad biológica porque, después de un tiempo prolongado en el espacio y en Marte, el cuerpo humano simplemente deja de ser apto para vivir en la Tierra. El viaje hacia Marte es una travesía de 6 a 9 meses a través de un vacío absoluto, y durante ese tiempo, la microgravedad comienza a desmantelar la arquitectura del cuerpo. Imaginemos el esqueleto humano. No es una estructura estática, como el chasis de un coche. Es un tejido vivo en constante remodelación. En la Tierra, dos tipos de células trabajan en equilibrio: los osteoblastos, que construyen hueso, y los osteoclastos, que lo reabsorben. La gravedad es la señal que le dice a este sistema que los huesos deben ser fuertes para sostener nuestro peso. En el espacio, esa señal desaparece. Sin el estrés constante de la gravedad, el cuerpo decide que mantener un esqueleto sólido es un gasto inútil de energía. Los astronautas en microgravedad pierden, en promedio, entre el 1% y el 2% de su densidad ósea cada mes. Para cuando lleguen a Marte, habrán perdido una parte significativa de su masa ósea, especialmente en la pelvis y las piernas. El calcio extraído de sus huesos se filtra al torrente sanguíneo, aumentando masivamente el riesgo de cálculos renales. Una pesadilla médica que, a millones de kilómetros de un hospital, puede ser fatal. Aunque los ejercicios intensos en máquinas especiales pueden mitigar este proceso, no pueden detenerlo por completo. Los huesos se vuelven porosos, quebradizos, como los de una persona con osteoporosis severa, pero a una velocidad acelerada. A esto se suma la atrofia muscular, que no perdona ni siquiera al músculo más importante de todos, el corazón. En la Tierra, el corazón es una bomba incansable que lucha cada segundo contra la gravedad para enviar sangre al cerebro. En el espacio, esa resistencia desaparece. La sangre, que normalmente tiende a acumularse en las piernas, se desplaza hacia el torso y la cabeza. El corazón, al notar que ya no tiene que trabajar tanto, empieza a encogerse. Literalmente, el músculo cardíaco se atrofia y su forma cambia, volviéndose más esférica y menos eficiente. Los vasos sanguíneos también pierden elasticidad. Los astronautas sufren lo que se conoce como el síndrome de cara hinchada y piernas de pollo, debido al desplazamiento de fluidos. Pero lo más alarmante ocurre en los ojos. El aumento de la presión intracraneal debido al desplazamiento de fluidos empuja la parte posterior del globo ocular, aplanándolo y dañando el nervio óptico. Este fenómeno, conocido como SANS, síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial, puede causar una pérdida de visión permanente. Imaginen a los primeros colonos llegando a Marte con huesos frágiles, corazones debilitados y una visión que empieza a fallar justo cuando más necesitan sus sentidos para sobrevivir. Al aterrizar en Marte, el cuerpo recibe un breve respiro. La gravedad marciana, que es aproximadamente el 38% de la de la Tierra. Para un astronauta que ha pasado meses flotando, sentir algo de peso bajo sus pies es un alivio inmenso. Sin embargo, este alivio es una trampa biológica. El cuerpo humano es extraordinariamente adaptable y en Marte comenzará un proceso de recalibración. Según la ley de Wolf, el hueso se adapta a las cargas a las que se somete. En Marte,
El cuerpo entenderá que ya no necesita la densidad ósea de un terrestre, sino la de un marciano. Durante los 2 o 3 años que los colonos esperen para una hipotética ventana de regreso, sus sistemas biológicos se estabilizarán para funcionar en 0.38 G. Su corazón se acostumbrará a esa baja presión. Sus músculos se ajustarán a ese esfuerzo menor y su sistema vestibular, el equilibrio en el oído interno, se reprogramará por completo para el entorno marciano. Aquí es donde el sueño del regreso se convierte en una pesadilla física. Supongamos que, tras años en Marte, un colono decide intentar volver a la Tierra. El viaje de regreso implica otros 6 o 9 meses de microgravedad, lo que degradará aún más su cuerpo ya debilitado. Pero el verdadero momento de la verdad ocurre durante la reentrada en la atmósfera terrestre. Una nave que regresa de Marte entra en la atmósfera de la Tierra a velocidades mucho más altas que las que regresan de la Luna o de la órbita baja. Las fuerzas G que el astronauta debe soportar durante la desaceleración son brutales. En una misión normal, los astronautas pueden enfrentar picos de 4 a 5 veces la gravedad de la Tierra. Para un cuerpo que se ha adaptado a la fragilidad marciana, estas fuerzas G no son solo incómodas, son potencialmente letales. Un corazón que se ha encogido y debilitado puede no ser capaz de bombear suficiente sangre al cerebro bajo una presión de 5 G, provocando un desmayo instantáneo. G-ELOC. Los huesos, que se han vuelto porosos como el cristal, podrían fracturarse simplemente por la presión de estar sentado en el asiento de la cápsula durante el impacto del aterrizaje. Incluso si el colono sobrevive al aterrizaje, la readaptación a la Tierra sería una agonía prolongada. Al salir de la cápsula, la gravedad de 1G se sentiría como si alguien hubiera colocado bloques de plomo sobre cada centímetro de su cuerpo. El simple acto de ponerse de pie podría provocar colapsos circulatorios, ya que el corazón debilitado lucharía desesperadamente por evitar que la sangre se acumule en los pies, lejos del cerebro. El sistema vestibular, acostumbrado al equilibrio marciano, enviaría señales caóticas, provocando vértigos incapacitantes y náuseas extremas que podrían durar semanas o meses. En muchos sentidos, los colonos regresarían como bebés en cuerpos de adultos, necesitando meses de terapia física intensiva, fármacos para recuperar masa ósea y un monitoreo constante para evitar fallos cardíacos. Sin embargo, hay un punto en el que el daño es irreversible. La pérdida de densidad ósea llega a un nivel de no retorno donde el riesgo de fracturas espontáneas de columna o cadera es permanente. Para esos individuos, la Tierra, el paraíso que los vio nacer, se habrá convertido en un entorno hostil y aplastante del que su propia biología los ha expulsado. No podemos olvidar el factor de la radiación. Marte no tiene una magnetosfera global, ni una atmósfera densa para desviar los rayos cósmicos galácticos y las partículas solares energéticas. Durante el viaje y la estancia en la superficie, el ADN de los astronautas es bombardeado constantemente. Esto no solo aumenta masivamente el riesgo de cáncer a largo plazo, sino que causa daños sutiles en el sistema nervioso central y acelera el envejecimiento de los tejidos. Un colono que pase 5 años en Marte habrá recibido una dosis de radiación equivalente a miles de radiografías de tórax. Su sistema inmunológico estará comprometido y su capacidad de regeneración celular estará disminuida. Traer a estas personas de vuelta a la Tierra, con su carga microbiana y sus virus, a un cuerpo con un sistema inmune alterado por la radiación y la baja gravedad, es una receta para el desastre médico. Al final, la biología nos dicta una lección de humildad. Podemos construir naves de acero y motores de plasma, pero no podemos reescribir fácilmente el código genético que nos ata a la Tierra. Los primeros exploradores de Marte se enfrentarán a la decisión más difícil de la historia humana: aceptar que, para conquistar otro mundo, deben dejar de pertenecer al suyo. En el momento en que sus pies toquen el polvo de Marte
y sus cuerpos comiencen a adaptarse a ese nuevo hogar, se cerrará una puerta biológica detrás de ellos. Se convertirán en una nueva rama de la humanidad, una diseñada por la necesidad y la adaptación para vivir bajo un cielo rosado. El regreso a la Tierra dejará de ser una opción logística para convertirse en un suicidio físico. Marte no solo reclama su lealtad y su trabajo, reclama sus huesos, su sangre y su futuro. Los colonos se quedarán allí no solo porque no hay cohetes para volver, sino porque sus propios cuerpos, en un acto de traición evolutiva, habrán olvidado cómo sobrevivir bajo el peso del mundo que los creó. La Tierra pasará de ser su hogar a ser un gigante lejano y cruel, un planeta de gravedad aplastante que sus corazones ya no podrán soportar. Más allá de la fragilidad de los huesos humanos y de la tiranía de la ecuación del cohete, existe un carcelero aún más antiguo y paciente que rige el destino de cualquier misión a Marte. Es un carcelero que no usa barrotes de acero, sino las leyes inmutables de la mecánica celeste. Estamos hablando de la danza gravitatoria entre dos mundos que orbitan a diferentes velocidades alrededor del Sol. Para los primeros colonos marcianos, el cielo no será una bóveda de estrellas románticas, sino un reloj de precisión absoluta y aterradora que dicta cuándo se abre la puerta de salida y cuándo se cierra con un estruendo que dura años. En la Tierra, estamos acostumbrados a la inmediatez. Si algo sale mal, pedimos ayuda. Si un barco se hunde, un helicóptero llega en horas. Si una ciudad sufre un terremoto, la ayuda humanitaria llega en días. Pero en el espacio profundo, la palabra emergencia adquiere un significado que desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio. En Marte, la física prohíbe el rescate. Para entender esta ruleta rusa orbital, imaginemos una pista de atletismo circular. La Tierra es un corredor veloz que ocupa el carril interno, completando una vuelta al estadio, el Sol, en 365 días. Marte es un corredor más lento y pesado, que ocupa un carril exterior, y tarda casi el doble de tiempo, unos 687 días terrestres, en dar la misma vuelta. Debido a estas velocidades diferentes, la distancia entre los dos planetas cambia constantemente de una manera radical. A veces están en oposición, lo más cerca que pueden estar, separados por unos 55 millones de kilómetros. Otras veces están en lados opuestos del Sol, separados por un abismo infranqueable de 400 millones de kilómetros. Esta geometría cósmica dicta lo que los ingenieros llaman ventanas de lanzamiento. Estas ventanas solo se abren una vez cada 26 meses, aproximadamente cada 780 días. Si pierdes ese momento exacto, si tus motores no se encienden en el segundo preciso en que la Tierra y Marte están alineados correctamente, te quedas atrás. Y quedarse atrás en Marte no es un retraso logístico, es una sentencia de aislamiento absoluto durante más de 2 años. Esta realidad destruye por completo el concepto de misión de rescate. Imaginemos un escenario que cualquier director de documentales dramáticos consideraría su peor pesadilla. Un fallo en el sistema de filtrado de aire en la colonia marciana, o un brote de una enfermedad desconocida, o incluso algo tan común en la Tierra como una apendicitis aguda en uno de los astronautas. En nuestro planeta, ese paciente estaría en una mesa de operaciones en menos de 1 hora. En Marte, el tiempo de respuesta se mide en meses, si no en años. Si una emergencia ocurre justo después de que la ventana de lanzamiento se ha cerrado, no hay poder humano, ni presupuesto gubernamental, ni voluntad política que pueda enviar una nave de auxilio de inmediato. La física no lo permite. Para enviar una nave de la Tierra a Marte fuera de la ventana óptima, se requeriría una cantidad de energía y combustible que simplemente no podemos generar. La nave tendría que perseguir a Marte a través del sistema solar en una trayectoria que consumiría tanto combustible que no quedaría nada para frenar al llegar.
El espacio no es un océano plano que se pueda cruzar a voluntad. Es un pozo gravitatorio profundo, donde cada movimiento debe ser calculado según el flujo del tiempo orbital. Aquí es donde entra en juego la famosa órbita de transferencia de Hohmann. No viajamos a Marte en línea recta. Eso sería como intentar disparar una flecha a un pájaro en pleno vuelo desde un tren en marcha. En lugar de eso, la nave se lanza en una trayectoria elíptica que intercepta la órbita de Marte justo en el punto donde el planeta estará meses después. Es un viaje de eficiencia energética, un planeo balístico a través del vacío que dura entre 6 y 9 meses. Si algo sale mal durante ese trayecto, no hay vuelta atrás. No puedes frenar, dar la vuelta y regresar a la Tierra. Una vez que el motor se apaga tras la inyección transmarciana, la nave está comprometida con su destino. Es un proyectil humano lanzado al vacío, y su única opción es seguir adelante. Esta limitación temporal crea una presión psicológica que es difícil de procesar para la mente humana. Los colonos vivirán con la conciencia constante de que están a merced de un calendario celestial que no pueden alterar. Saber que el hogar está a solo un punto de luz de distancia, pero que ese punto es físicamente inalcanzable durante 26 meses, altera la percepción de la realidad. Esta es la razón por la que el paradigma del regreso se desmorona. Si vas a Marte, debes ir preparado para sobrevivir de forma totalmente autónoma durante al menos 3 años, asumiendo que nada falle. Pero si tienes la infraestructura para sobrevivir 3 años sin ayuda externa, entonces, para efectos prácticos, ya no eres un visitante, eres un habitante permanente. La logística necesaria para mantener a un ser humano vivo en Marte durante el tiempo que dicta la mecánica orbital es tan vasta que el costo de traerlo de vuelta se vuelve astronómico comparado con el costo de simplemente enviarle más suministros para que se quede. La mecánica orbital también nos enseña una lección sobre el silencio. Debido a la distancia, las señales de radio tardan entre 4 y 24 minutos en viajar de un planeta a otro, dependiendo de su posición. Esto significa que no hay conversaciones en tiempo real. Si un colono tiene un problema crítico y pide instrucciones a la Tierra, la respuesta más rápida llegará 40 minutos después, asumiendo que el equipo en la Tierra tenga una solución instantánea. En una crisis de vida o muerte, 40 minutos es una eternidad. Los colonos marcianos deben ser, por necesidad, los seres humanos más independientes de la historia. Deben ser sus propios médicos, sus propios ingenieros, sus propios jueces y sus propios verdugos. La Tierra deja de ser un centro de control para convertirse en un centro de asesoramiento lejano y lento. Esta desconexión física y temporal refuerza la tesis de la colonización permanente. Un sistema que es lo suficientemente robusto como para soportar las ventanas orbitales y la falta de comunicación en tiempo real, es un sistema que está diseñado para la independencia, no para la dependencia. Cada misión que enviemos a Marte será como lanzar una semilla al viento. No hay una cuerda que la una a la mano que la lanzó. Si la semilla aterriza en suelo fértil, o si los colonos logran hacer fértil el suelo marciano, crecerá. Si no, se perderá. Pero la idea de recuperar la semilla una vez lanzada es una contradicción de los principios básicos de la astrodinámica. Pensemos también en el riesgo de las tormentas solares. Durante esos largos periodos de espera en Marte, el Sol puede lanzar eyecciones de masa coronal. En la Tierra, nuestra atmósfera y campo magnético nos protegen. En Marte, los colonos deben enterrarse bajo metros de regolito para no morir por la radiación. Si una tormenta solar daña sus sistemas críticos durante uno de esos periodos de 26 meses, la colonia debe ser capaz de repararlo todo con lo que tengan a mano. No hay envíos de Amazon Prime a Marte. No hay piezas de repuesto que puedan llegar en un vuelo de emergencia. Esta autarquía forzada por las órbitas planetarias es lo que realmente define el destino de los primeros humanos. Se quedarán allí porque el sistema solar mismo ha diseñado un mecanismo de exclusión.
La puerta a la Tierra solo se abre en momentos muy específicos, y para cruzar esa puerta de regreso se necesita una cantidad de energía y una preparación que, en el contexto de una colonia de supervivencia, siempre será la prioridad más baja. La ruleta rusa de la mecánica orbital nos dice que Marte no es una extensión de la Tierra, sino un ecosistema aparte. Los colonos aprenderán a leer el cielo no para buscar constelaciones, sino para observar la posición de la Tierra y Marte, sabiendo que su vida depende de una danza de esferas que comenzó hace 4.500 millones de años y que no se detendrá por sus necesidades personales. El tiempo marciano, el Sol, se convertirá en su única medida de existencia. La Tierra pasará de ser su casa a ser un concepto abstracto, un evento que ocurre cada 2 años en el cielo, una ventana que se abre brevemente para dejar pasar una nueva nave con suministros y luego se cierra, dejándolos de nuevo en el silencio carmesí de su nueva realidad. Los primeros marcianos no regresarán porque, para cuando la ventana se abra de nuevo, el abismo entre quienes eran cuando salieron de la Tierra y quienes son ahora será tan grande como el espacio que los separa. Se habrán convertido en parte del reloj cósmico, sincronizados con el ritmo de Marte, dejando atrás el latido de un planeta que ya no puede reclamarlos. La física ha construido una jaula de oro y polvo, y la llave solo se entrega a aquellos que están dispuestos a no usarla nunca. Para cerrar este análisis sobre el destino final de los primeros exploradores de Marte, debemos enfrentarnos a la realidad más fría y pragmática de todas: el dinero y el propósito. En el mundo de la exploración espacial, la pasión se financia con presupuestos, y los presupuestos se rigen por la eficiencia. Si dejamos de lado por un momento los huesos quebradizos, los motores que no tienen dónde despegar y las órbitas que nos separan por años, nos encontramos con un argumento económico que es, quizás, el más definitivo de todos. Traer a un ser humano de vuelta desde la superficie de Marte es, libra por libra, la operación más costosa e ineficiente que la humanidad podría intentar. En las mesas de planificación de las agencias espaciales y las empresas privadas, se está produciendo un cambio de paradigma silencioso pero radical. Estamos pasando de la mentalidad de la exploración de bandera, al estilo de las misiones Apolo, a la mentalidad de la fundación de una civilización. Y en esa transición, el concepto de viaje de retorno no solo es un estorbo técnico, sino un error financiero. Consideremos la logística de la masa y el costo de oportunidad. Enviar una misión a Marte cuesta miles de millones de dólares por cada kilogramo de carga útil. Cada gramo que se pone en la superficie marciana es el resultado de un esfuerzo económico y tecnológico monumental. Ahora, analicemos el costo de retorno. Para que una tripulación de 3 o 4 personas pueda despegar de Marte, alcanzar la órbita, acoplarse con una nave de tránsito y luego viajar de regreso a la Tierra, se requiere una cantidad de combustible y una complejidad de naves que duplica o triplica el costo total de la misión. Desde una perspectiva contable estrictamente lógica, el costo de traer a 3 personas de vuelta a casa equivale al costo de enviar a 100 personas más y 50 toneladas de suministros adicionales, invernaderos, laboratorios y herramientas de construcción. Cuando la supervivencia de una colonia entera depende de la cantidad de recursos que se puedan poner en el suelo marciano, gastar el 70% del presupuesto de una misión solo para asegurar un viaje de vuelta para un puñado de individuos se convierte en un acto de negligencia logística. Los pioneros no regresarán, porque el costo de su pasaje de vuelta es el precio de la supervivencia de la colonia que están intentando fundar. Este es el fin de la era del turismo científico. Durante las misiones Apolo, el objetivo era llegar, recoger unas piedras, plantar una bandera y volver para recibir un desfile triunfal. Fue un acto de teatro geopolítico. Pero Marte no es la Luna. La Luna está en nuestro patio trasero.
Marte es otro continente en otro océano cósmico. Intentar aplicar el modelo Apolo a Marte es como intentar cruzar el Atlántico en el siglo XV para pasar solo 15 minutos en la playa antes de dar la vuelta. No tiene sentido. Por eso, el nuevo paradigma es la fundación. Los primeros humanos que vayan a Marte no serán astronautas en el sentido tradicional del término. Serán colonos, pioneros y constructores. Su misión no es ir a ver qué hay allí. Su misión es construir las carreteras, los hábitats y los sistemas de soporte vital para las generaciones que vendrán después. Irán para plantar una semilla, sabiendo que ellos nunca verán el bosque, pero que su presencia permanente es el único abono posible para que esa semilla prospere. Esta elección implica una renuncia que apenas podemos procesar en nuestra cultura de la inmediatez y el confort. Significa que estos hombres y mujeres aceptarán, antes de despegar, que nunca volverán a caminar sobre la hierba, que nunca sentirán el viento de una tormenta de lluvia real, que nunca volverán a ver un océano de agua líquida que se extiende hasta el horizonte. Sus vidas se desarrollarán en pasillos de metal, bajo cúpulas de policarbonato y dentro de trajes presurizados. Pero en ese sacrificio reside una grandeza épica. Al renunciar a su pasado en la Tierra, están comprando el futuro de la humanidad en las estrellas. Se convierten en los arquitectos de un nuevo mundo. Cada ladrillo de regolito que coloquen, cada planta de lechuga que logren cultivar en un invernadero marciano, será un legado más duradero que cualquier medalla que pudieran recibir en la Tierra. En última instancia, debemos sintetizar todo lo que hemos explorado. La física, con su implacable ecuación del cohete, nos dice que llevar el combustible es imposible. La ingeniería, con la ausencia de un cabo cañaveral en Marte, nos dice que el despegue es una quimera. La biología, con la degradación de los huesos y el corazón, nos dice que la Tierra se convertiría en una cámara de tortura para un cuerpo adaptado a Marte. Y la mecánica orbital, con sus ventanas de 26 meses, nos dice que el rescate es una ilusión. Todas las flechas de la ciencia y la economía apuntan en una sola dirección. Marte es un viaje sin retorno, pero hay un significado más profundo en este jamás. Al quedarse en Marte, estos seres humanos dejarán de ser terrícolas en el exilio para convertirse, técnica y biológicamente, en los primeros marcianos de la historia. Serán los fundadores de una nueva rama del árbol genealógico humano. Sus hijos, nacidos quizás bajo la baja gravedad y el cielo rosado, no tendrán ninguna conexión física con la Tierra. Para ellos, la Tierra será lo que Marte es para nosotros hoy, un punto de luz en el cielo, una leyenda de un mundo verde y azul de donde vinieron sus ancestros. El no retorno es el precio del nacimiento de una especie multiplanetaria. Es la mayor renuncia que un ser humano puede hacer, abrir mano de su mundo natal, para que su especie no muera con él. Imaginemos el momento final de este proceso. Un colono anciano, uno de los primeros en llegar, sale a la superficie de Marte en sus últimos días. Mira hacia el cielo crepuscular, donde un pequeño punto azul pálido brilla con una intensidad melancólica. Sabe que allí, en ese punto, están todas las canciones que escuchó de niño, todos los libros que leyó, toda la historia de la especie que lo engendró. Pero luego baja la mirada y ve las luces de una ciudad marciana, ve los invernaderos produciendo oxígeno, ve a las nuevas generaciones caminando con facilidad en la baja gravedad. Comprende entonces que su decisión de no volver no fue una tragedia, sino un triunfo. Se quedó para que la humanidad pudiera avanzar. Se convirtió en polvo marciano para que el espíritu humano pudiera conquistar el vacío. La historia de por qué los primeros humanos en Marte jamás retornarán no es una historia de fracaso tecnológico, sino una de compromiso absoluto. Es el recordatorio de que los saltos más grandes de nuestra especie
siempre han requerido que alguien deje de mirar hacia atrás. Para cruzar el abismo, hay que quemar las naves al llegar a la otra orilla. Marte nos exige todo: nuestro dinero, nuestra tecnología, nuestra biología y finalmente nuestra presencia permanente. El planeta rojo no es un destino de visita, es un nuevo comienzo. Y los que tengan el valor de ir allí, sabiendo que la Tierra es un recuerdo que se desvanece, serán recordados como los seres humanos más valientes que jamás existieron. Porque ellos no solo conquistaron un planeta, conquistaron el miedo más básico de nuestra naturaleza, el miedo a no volver a casa. Y al hacerlo, convirtieron a Marte en el nuevo hogar de la humanidad, asegurando que, aunque la Tierra algún día falle, la llama de la conciencia seguirá ardiendo bajo el cielo de otro mundo, sostenida por los huesos y la voluntad de aquellos que decidieron, por el bien de todos nosotros, nunca regresar. El mayor salto de la humanidad no termina con un aterrizaje, sino con la aceptación de que el polvo carmesí es, a partir de ahora, nuestra única y definitiva morada.